primer momento de ordenar y etiquetar es fundamental para que luego nos encontremos en nuestra sesión perfectamente cómodos y solo con un vistazo sepamos en qué zona estamos. Pues por ejemplo, esto, que yo ya sé que es el bombo, lo etiqueto en rojo. Yo lo etiqueto dando doble clic donde pone el nombre y le pongo BD, que es Bass Drum. Entonces tengo la primera etiquetada. En un momento dado tendréis que escuchar la pista para ver un poco qué es. Si escucháramos esta pista, veríamos que es una caja, tan solo por el patrón lo veo, pero vosotros tendríais que escuchar si no lo sabéis, entonces directamente lo voy a llamar caja, o en mi caso, snare drum. De nuevo, ya tengo la paleta, entonces puedo colorear. Esto me sirve para tener yo súper claro el arreglo y tan solo con un vistazo saber exactamente qué está sonando y qué está pasando, ¿no? Lo siguiente que voy a hacer es abrir mi plantilla de mezcla que me sirve como ruteador emulando, digamos, las diferentes opciones que tengo en un estudio grande, digamos, en un estudio analógico. Realmente esta plantilla no tiene audio, solo tiene una serie de procesos que yo llamaré a mi mezcla y me permitirá por los ruteos que son importantes que utilice para escuchar y empezar a mezclar. Luego tengo aquí diferentes masters, que cada una tiene una serie de nombres que luego adaptaré a mi mezcla. Si yo abro mi máster de bombo, tengo todos mis plugins puestos en mis pistas para su posible uso. En el template, después de todos estos máster, tengo máster de efectos. Entonces, los efectos los hago en rosa. Como no he usado en mi paleta de colores este rosa, ya sé que cuando vea entre la batería y los bajos, que son rojos y azules, una rosa, sé que es la reverb de la batería. Finalmente en mi template vemos un canal master, que es fundamental porque es el toque final que le vamos a dar a nuestra mezcla, después de ecualizar todo, de darle efecto, de comprimir, y finalmente la pista donde voy a grabar. Todo esto está ya ruteado, tiene sus nombres, tengo un bus que se llama Mix, entonces el Mix entra al canal de mezcla, el canal de mezcla sale a uno que ahora mismo pone Name Mix, porque realmente le voy a poner el nombre de la canción. Esta es la plantilla de mezcla que vamos a introducir en nuestra sesión de grabación. Ahora vamos a abrir la sesión que hemos coloreado, la sesión que tiene todas las pistas de audio, y desde ella vamos a importar nuestra plantilla y darle el ruteo a cada pista, darle la salida por los máster que le correspondan, para ya por fin escuchar a través de nuestra plantilla y de esta manera darle por fin al play. Como tip rápido, las plantillas se importan desde el último canal y así te la importa todo hacia abajo y luego la colocaremos. Nos vamos a importar en el menú de File y importamos datos de sesión. La plantilla la suelo organizar desde el lateral, que vemos que tenemos el listado de pistas. Es mucho más fácil que con las 130 y pico pistas que tengo andar llevando cosas de un sitio a otro arriba y abajo. Entonces aquí localizo mi plantilla, ya la veo que está desde aquí, como hemos dicho, desde la última pista que teníamos. Entonces mi orden, de nuevo, es llevarme las cosas en paralelo, como puede ser esta compresión, esta distorsión y este excitador aural, arriba del todo, porque es algo que van a utilizar muchas pistas. Entonces me las llevo arriba del todo y aquí las tengo. Entonces, por ejemplo, el máster de bombo me lo voy a llevar justo después del bombo. Entonces ya tengo el bombo con su máster. El máster de caja me lo llevo justo después de las cajas. El máster de platos me lo voy a llevar justo después de los platos, que yo sé que son estos. Y el máster del room me lo llevo justo después del room. Si no, luego lo vamos a corregir. Esto lo estamos haciendo un poco a ojo. Este es el máster de la batería total y este es un paralelo que hago con el máster. Entonces, por enseñar un poco el ruteo, agrandamos un poco porque necesitamos ver ¿dónde vamos a enviar esta pista de bombo? La vamos a enviar a esta pista de kick. Entonces miramos en los buses y vemos que tengo un montón de buses. Entonces tenemos que buscar el del bombo, que lo tenemos aquí. Ahora ya tengo ruteado este bombo por este máster. Esto lo haremos con toda la mezcla, con cada uno de los instrumentos.
Tenemos importada nuestra plantilla a la sesión coloreada, como veréis queda de esta manera. Si la vemos desde lejos, veis aquí las compresiones y las cosas en paralelo, pero veis cómo quedan los máster, que son en naranja, con las voces, que son en azul, con las guitarras, que son en verde. Queda muy claro y eso nos permite movernos con muchísima rapidez por el tema. Entonces le vamos a dar por fin al play. Vamos a escuchar. Como veréis, todo el ruteo está yendo a nuestro canal de mezcla y de ahí pasa a nuestro canal donde ya le hemos puesto el título de la canción. Otra fase importante de la preparación de la mezcla es la colocación a tiempo de los instrumentos principales, la base, que puede ser la batería y el bajo, y la afinación de las voces, por ejemplo. Todo esto lo hacemos en la fase de preparación. Si las hacemos antes, luego la fase creativa vamos a ser mucho más libres para darle rienda suelta a eso, ponerle efectos, lo que sea, porque va a ir todo a tiempo y va a estar todo afinado. Entonces, como veréis, al irme a una playlist anterior, se ve claramente con el grid, que es esta marca de tiempo, que el batería estaba un poquito adelantado. Por lo tanto, yo con el Beat Detective de Pro Tools coloco la batería. Si nos vamos a la siguiente sesión, que es la playlist 11, vemos como los bombos ahora están perfectamente a tiempo. Si nos vamos a la anterior, vemos que están movidos. Si nos vamos a la colocada, vemos que están colocados. Si echo la vista atrás y vemos toda la canción, veremos que con el Beat Detective hemos realmente troceado la batería para ponerla a tempo. Finalmente, con la colocación y ordenación de las pistas, con la colocación en el tiempo de la base y con la afinación de las voces y el inserto de la plantilla, le podemos dar al play y empezamos a mezclar. Esto es solo el comienzo. Si quieres aprender más sobre mezclar audio en Pro Tools, tengo un curso online en Doméstica en el que te explicaré de principio a fin todos los procesos que uso en una mezcla de una canción.